Seguimos con los estudios expositivos de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Les voy a invitar a que abran su Biblia. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 4, verso del 1 al 12. Hemos estado estudiando toda la carta y estamos a unas semanas de concluir esta primera carta. Le voy a invitar, por favor, que juntos podamos orar y antes de orar, meditar en este pasaje y hacer la lectura del verso 1 al verso 12. Capítulo 4, verso 1 al verso 12. Lo vamos a tener en nuestras pantallas si usted desea esperar a leerlo en la pantalla. Si lo tenemos en nuestras Biblias, les invito por favor a que nos pongamos en pie. Primera Tesalonicenses capítulo 4 del verso 1 al verso 12. Yo le voy a dar lectura al verso 1. Ustedes me acompañan en el verso 2. Y así sin ninguna otra indicación hasta el verso 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero acerca del amor fraternal no tenemos necesidad de que os escriba, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de su negocio y trabajar con sus manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Padre Santo y bueno, gracias Señor te damos porque estamos listos Señor para escuchar tu voz. Gracias Señor por la bendición que nos das como iglesia de reunirnos. Te ruego Señor que cada uno de mis hermanos esté dispuesto a escuchar tu palabra. Que cualquier cosa, Señor, que interrumpa el que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos, deséchalo, Señor. Que mis hermanos puedan estar atentos a tu palabra y permite que de mi boca todo lo que salga sea sancionado por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. La idea central de este pasaje nos va a mostrar que uno de los propósitos de nuestro Dios no es solamente salvarnos y dejarnos ahí. Uno de los propósitos que tiene nuestro Dios es que una vez que Él nos ha traído a sus pies, cada uno de nosotros ahora, bajo su dirección, podamos caminar en santidad. El Señor no es aquel que nos salva
y nos deja a la deriva. Pensemos en algún jugador de fútbol que es presentado. Yo recuerdo una de las presentaciones más grandes que recuerdo, cuando se presentó Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Todo el estadio estaba lleno. Le hicieron un gran reconocimiento, pero él entendía que eso solo era el principio de muchísimos años que pasó en ese lugar. El cristiano debe de entender que una vez que somos salvos, seguimos entrenándonos en la vida que el Señor nos da y en el camino que nos ha puesto. Seguimos entrenándonos, caminando, hermanos, pasito a pasito, todos los días, buscando ser como ese varón perfecto. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo a la meta. En el instituto que tenemos como Iglesia Palabra de Vida el día viernes, platicábamos que no vamos a poder llegar a esa madurez espiritual hasta que estemos delante del Señor viviendo con Él eternamente. Pero eso no nos impide cada día buscar agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y precisamente ese es el tema del día de hoy. Agrademos a Dios en toda nuestra manera de vivir. He dividido el pasaje en 3 apartados. El primero que veremos el día de hoy tiene que ver con un crecimiento continuo. Agrademos a Dios en toda nuestra manera de vivir. Número 1, en un crecimiento continuo. Y esto lo vamos a ver en el verso 1 y en el verso 2 del pasaje. Acompáñenme, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 y 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos. Ya hemos visto que Pablo se encontraba con ese equipo de trabajo, Timoteo, Silas, en ese segundo viaje misionero, y les dice: exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos, agradar a Dios, y así abundéis más y más. Los hermanos que hemos estado siguiendo este estudio expositivo de la carta Primera de Tesalonicenses, recordaremos que en el primer capítulo, el apóstol Pablo le había dicho a la iglesia que tenía 5 marcas esenciales de una iglesia con propósito. La iglesia de Tesalónica había mostrado tener 5 marcas. Los que se acuerdan, recordarán, eran imitadores de Cristo, habían sido ejemplo, lo vemos en el capítulo 1, versos 6 al 10, habían sido ejemplo, estaban predicando fielmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estaban mostrando un arrepentimiento genuino y estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. ¿Qué más le podemos pedir a una iglesia que tiene esas 5 marcas? ¿Qué más se le puede pedir a una iglesia que está imitando a Cristo, que es ejemplo, dice el pasaje, ejemplo de los de Macedonia y Acaya? Estaban predicando el evangelio, mostrando un arrepentimiento genuino y sirviendo al Dios vivo y verdadero. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo le dice a la iglesia, ven el verso 1, y agradar a Dios, así abundéis más
y más. Lo interesante aquí es que la iglesia de Tesalónica ya estaba haciendo las cosas bien, hermanos. Pablo les dice, pero en medio de eso que están haciendo bien, abunden más. En la vida cristiana no existe el estado de estancamiento o de retiro. ¿Se acuerdan que veíamos hace 8 días que debemos evitar caer en el síndrome del producto terminado? No podemos caer como cristianos, ya soy completo. La iglesia de Tesalónica no cayó en este estancamiento. Estaba teniendo esas 5 marcas y aún así el apóstol Pablo les dice, sigan creciendo más y más. Por este primer punto tiene que ver con un crecimiento continuo. El apóstol Pablo en el verso 2 les dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Déjenme regresar un poco al contexto de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica había sido formada por el apóstol Pablo en un tiempo no menor a 6 meses. Algunos dicen 3 semanas, ahí en Hechos capítulo 17. Algunos creen que hasta 6 meses, pero ese tiempo era muy corto para que la iglesia quedara como una iglesia madura. Y aún así el apóstol Pablo, predicando al Cristo crucificado y resucitado, tuvo que huir de Tesalónica porque los judíos y el Estado romano lo estaban buscando para encarcelarlo. Así que Pablo tuvo que huir y dejar a esa iglesia recién formada de tan solo 6 meses, tuvo que huir para que él no fuera apresado, como había sucedido en Filipos, una ciudad anterior antes de llegar a Tesalónica. Así que la iglesia, hermanos, tenía tan solo 6 meses de haber escuchado que Cristo había muerto por sus pecados. La iglesia tenía solo 6 meses de haber escuchado que Cristo había resucitado de los muertos. Tenía solo 6 meses que había escuchado que ese Cristo que murió y resucitó dándonos vida eterna, había regresado al Padre para preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos, dice el Evangelio de Juan. El Evangelio entró en su vida de una manera tan clara que ellos inmediatamente empezaron a dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Yo no dudo que haya personas, incluso en este momento, que habiendo escuchado el Evangelio de la noche a la mañana, su vida fue completamente transformada. El día lunes, algunos de ustedes supieron que tuve que viajar intempestivamente a la Sierra Mixteca, a un velorio donde me habían invitado a compartir la palabra de Dios. Y me acompañó el hermano Gustavo de la Primera Iglesia Bautista de Cuautla. Nos fuimos en su carrito, allá llegaron otros pastores. Y en el camino de regreso, este hermano me decía, cuando yo llegué al Evangelio, mi matrimonio estaba por destruirse. Mi esposa me dijo, vuelves a tomar y yo te dejo. Cuando él llega a la Iglesia Bautista de Cuautla, llegó como invitado, pero a los 3 meses de estar ahí, tuvo un accidente que le cuesta casi la vida. Me venía contando que esa fue la última vez, a los 3 meses de haber escuchado el Evangelio, ahí entregó su vida a Cristo. Jamás volví a tocar el alcohol, dijo él. Así que entendemos que hay personas
que han escuchado el Evangelio, tal vez se han tardado una semana, 2 semanas, 3 semanas, teniendo su encuentro con Cristo, su vida ha sido completamente transformada, como la iglesia de Tesalónica. Habían mostrado un arrepentimiento genuino. ¿Cuál es ese arrepentimiento genuino? Si yo llevo una vida desagradable delante de Dios y vengo en arrepentimiento y fe, ahora quiero mostrar una vida que agrade solamente a Dios. Pero ¿cuántas veces llevamos 5 años, 10 años, 20 años en el Evangelio y seguimos con prácticas inmorales de pecado? Tristemente puedo decir que tu vida no ha sido transformada por el poder del Cristo resucitado. Tal vez algún día levantaste tu mano en algún culto, en alguna reunión evangelística, escuchaste a algún predicador y levantaste tu mano y dijiste, sí, yo acepto a Cristo. Hermanos, el levantar tu mano y tan solo declararlo con tu boca no es prueba de que tú has sido salvo. Tú puedes levantar tu mano el día de hoy y decir, yo acepto a Cristo, me arrepiento de mi pecado, o pudiste haberlo hecho hace 20 años, 10 años, 3 años atrás. Pero si tu vida no ha mostrado un arrepentimiento genuino, una transformación, tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. En la vida cristiana no existe el estado de estancamiento, retiro. O estamos avanzando, o entonces no hemos sido transformados. Agrademos a Dios en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo? En un crecimiento continuo. Agrademos a Dios en toda nuestra manera de vivir, en un crecimiento continuo. Segundo apartado, verso 3 al 8. Agrademos a Dios en nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, santificando nuestra vida. Número 1, en crecimiento continuo. Número 2, santificando nuestra vida. Vamos a leer verso 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El día de ayer tuvimos una charla, algunos hermanos, y compartía en 5 minutos brevemente este pasaje. Y les decía, y hoy quiero hacerles a ustedes esta misma pregunta. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos encontrado en una disyuntiva, en algún problema, y vamos al Señor y le decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, muéstrame tu voluntad. Estamos empezando a querer salir con alguien. Señor, muéstrame tu voluntad. Si esta chica o este chico es con quien yo debo de salir. En los negocios. Señor, este asunto de invertir tantos miles de pesos, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Muéstrame si tu voluntad es que yo invierta aquí o que no invierta, Señor. Muéstrame si debo de comprar un auto o debo comprar una camioneta. Muéstrame si debo de comprar una casa en Lomas de Cocoyoc o debo de comprar un departamento en Acapulco. Muéstrame, Señor, si debo tomar este negocio, este trabajo, o lo debo rechazar porque hay otro que me conviene más. El apóstol Pablo da una clara respuesta de lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. La voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos delante de Él. Cuando tú vivas en esa santidad, cuando tú vivas en esa comunión con el Señor, tú vas a poder escuchar audiblemente su voz a través de su palabra. Señor, este joven que no es cristiano, ¿será tu voluntad, Señor? Vea su palabra.
Cada uno de nosotros tenemos su preciosa palabra para responder a la pregunta: ¿cuál es su voluntad? Nuestra santificación. Y cuando estemos en esa santificación, hermanos, tomar las decisiones va a ser mucho más fácil, porque estaremos siendo guiados por su Espíritu Santo y no por el mundo. La palabra que usa el apóstol Pablo, fornicación, hoy en el contexto de fornicación, entendemos que es cuando alguien tiene relaciones íntimas fuera del matrimonio, especialmente los jóvenes. Cuando un joven tiene relaciones sexuales con la novia o con alguien que no es su esposa. Pero el apóstol Pablo no está usando esta palabra para identificar esa expresión que les estoy diciendo. La palabra que usa el apóstol Pablo, fornicación, viene de la palabra original, en el idioma original, que quiere decir porneia, de donde el día de hoy conocemos la palabra pornografía. La palabra porneia, cuando la ocupa el apóstol Pablo en sus cartas, la usa para especificar sobre un acto inmoral, un acto sexual en nuestra vida. Así que cuando usted escuche fornicación y usted es casado, diga: no, esto no, porque esto es para los que no están casados. No, el apóstol Pablo está usando esta expresión para todo tipo de inmoralidad sexual, malos deseos, malos pensamientos, malas miradas, malas actitudes. Hoy estamos a un solo clic de ver pornografía. Hermanos, no vamos muy lejos. Venimos por el centro de Huastepec. Mi esposa ya me puso ahí como esos de caballo de carreras, ya me puso unos. Pero para los ojos, hermano. Venimos entrando por el centro de Huastepec y vemos todas las toallas ahí. Ya me di cuenta que cuando vamos pasando por ahí, mi esposa siempre me hace la plática. En el siglo I, el mundo grecorromano estaba profundamente impregnado de inmoralidad sexual. La prostitución, la promiscuidad, tanto de varones y mujeres, eran vistas como algo normal y cotidiano. ¿Le suena al día de hoy? Hoy resulta que las señoritas que tienen 20 años, 19, 21 años y no han tenido relaciones sexuales son raritas. ¿Cómo? ¿20 años y no? Nada de nada. Los varones, hermanos, si en caso de que lo haya, iba a decir otra cosa, pero es un espécimen en peligro de extinción. La voluntad de Dios es nuestra santificación y esto comienza como usamos nuestro cuerpo. Jovencitas, jóvenes, varones, la inmoralidad sexual es algo que rechaza Dios completamente. Matrimonios, hermanos grandes, varones, adultos, pero también el Señor reprende todo tipo de pensamiento, vista, oído, malos deseos, inmorales en este tipo de situaciones sexuales. Por eso el apóstol Pablo dice: pues la voluntad de Dios es que ustedes santifiquen y que se aparten de todo eso. Hay personas que podrían apartarse de eso
pero no necesariamente apartándose de sus pecados van a lograr una santificación. Note usted el orden. El apóstol Pablo primero está diciendo, santifica tu vida y apártate de fornicación. La santidad exige poner límites claros y huir de la tentación. No la enfrentes. ¿Te acuerdas de José? José no hizo frente a la tentación. Agarró y dijo que se quede con mi camisa, yo me voy, porque si me quedo, quién sabe qué pase. Tuvo que salir corriendo José. Huye, joven, hermano, si ya sabes que tú tienes ese problema, deja de visitar esas páginas. Voy a balconear a un hermano, no voy a decir su nombre. Un buen hermano, gran misionero, internacional. Él es americano, para que no empiecen a hacer conclusiones. Él es americano y un día platicando en corto, hace unos meses, él me decía, mi esposa ha bajado una aplicación junto conmigo para que cuando yo visito por 2 segundos una página inapropiada, le llega a mi esposa el mensaje de que yo estoy usando o viendo una página inapropiada y inmediatamente mi esposa me llama, ¿cómo estás? Es una manera de rendir cuentas, hermanos. Él sabe que tiene ese problema o que tuvo ese problema, se lo ha compartido con su compañera fiel, con su ayuda idónea y seguramente le ha dicho, ayúdame a orar en esto que tengo problemas. Hay que saber poner límites y huir de la tentación. Verso 4 y 5. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Por qué? La inmoralidad sexual en ese lugar estaba tan depravada que ellos buscaban tener la esposa, la novia, la otra novia, la amante y no sé cuántas cosas. El apóstol Pablo está rechazando todo esto porque había recibido del Señor Jesús esta enseñanza. Huye de la tentación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, en aquel tiempo, como en el de ahora, la inmoralidad sexual se ha normalizado. Los días jueves jugaba yo fútbol a las 5 de la tarde en veteranos. Está bien, era la máster, no era veteranos, la máster ya. Y recuerdo que mis amigos del fútbol, que no eran cristianos, no son cristianos, llegaban con las novias. Pero un día no se pusieron de acuerdo y uno llegó con la novia al fútbol y otro llegó con su esposo. O sea, con el muchacho llegó con su esposa y el otro llegó con su novia. Yo creo que dijeron, hoy llevamos a las novias, y el otro no entendió. Como las esposas se conocían, en ese momento una de las esposas le llama a su amiga, oye, tu esposo acaba de llegar con otra mujer y viene así asado. Hermano, se armó un merequetengue en el fútbol. Ya no sabemos ni cómo quedamos. Ya no me acuerdo si perdimos, si ganamos. Pero se armó una bronca. ¿Por qué? Todos los del fútbol sabíamos que el amigo llegaba con la novia y el otro también, y a veces llevaban a la esposa. Y hermanos, esto en el mundo se ha vuelto algo normal. Huye de la tentación. Agrademos a Dios en toda nuestra manera de vivir, creciendo continuamente y santificando nuestra vida. Saber dominar el propio cuerpo. Esto es a diferencia del mundo pagano que no conoce a Dios y se deja llevar por sus pasiones. El creyente está capacitado
por el poder del Espíritu Santo para dominar su propia carne. Verso 6. No agraviar ni engañar al hermano. La mayoría de los autores y teólogos creen que el no agraviar al hermano se está refiriendo al mismo tema de la inmoralidad sexual. Es decir, el apóstol Pablo no está cambiando de tema. El apóstol no está diciendo punto y aparte. Y por cierto, no le hagas daño a tu hermano, dándole un zape o golpeándolo. No. Que no estoy diciendo que no hagas eso, no. Debemos de cuidar de no agraviar al hermano. Pero el pasaje nos está hablando de no agraviar a tu hermano cuando tu conducta inmoral y sexual esté siendo de esta manera. El pecado sexual nunca es un acto privado que no daña a nadie. El acto sexual o la inmoralidad sexual siempre va a traer repercusiones a nuestro alrededor. A tu novia, porque con ella estás desarrollando ese acto inmoral. Si es con tu esposa, también la vas a dañar porque el matrimonio se va a destruir. Los hijos, ni se diga. Siempre va a haber repercusiones alrededor de este pecado sexual. Y esto es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Que ninguno agravie o engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hermanos, yo soy prueba tangible de que el Señor no va a dejar pasar el pecado de sus hijos. Si usted ha vivido alguna situación de estas en su matrimonio, primero quiero decirle que solo en Cristo hay salvación y restauración. Pero entenderá, hermanos, que esto ha dañado o incluso está destruyendo su matrimonio, su relación. El esposo se va de casa, sigue con su vida inmoral, o si fue la esposa, hay consecuencias, los hijos. Pero solo en Cristo hay restauración, pero todos deben de estar unidos. O simplemente cuando hay un problema de que tú estás viendo las redes sociales, tú varón ya empezaste, o mujer, pero se da más en los varones, cuando ya empezaste a tener un problema de pornografía, al rato, en muy corto tiempo, esto va a empezar a causar un problema en tu matrimonio. Porque, hermanos, esto va a causar un daño a la familia, a tu esposa, y no se diga a ti. Verso 8. Así que el que desecha esto, es decir, el que desecha andar en santidad, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a pasar al tercer y último punto. Agrademos a Dios en toda nuestra manera de vivir, creciendo en amor fraternal y testimonio diario. Ya hemos visto que agrademos a Dios en toda nuestra manera de vivir en un crecimiento continuo. Número 2, santificando nuestra vida. Y número 3, creciendo en amor fraternal y en testimonio diario. Vamos al verso 9 al 12. Fíjense qué hermoso. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: pero acerca del amor fraternal, no tengo necesidad de que os escriba, porque nosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. La iglesia de Tesalónica estaba mostrando un amor sincero entre ellos. Miren, a mí me ha gustado mucho, y es la verdad, cuando vienen hermanos y me dicen: hermanos, me gusta la iglesia porque veo un amor entre los hermanos. Y es verdad, hay diferencias entre nosotros, pero nos amamos.
Hay diferencias porque a lo mejor no pienso igual al hermano o el hermano no piensa igual a mí, pero nos amamos. No le deseo un mal a ese hermano y estoy seguro que ese hermano no me desea un mal a mí. La iglesia de Tesalónica estaba creciendo en amor. Y el apóstol Pablo le dice, en cuanto a ese amor fraternal, no tengo nada que decir, porque ustedes se aman. Y yo puedo decir que la iglesia cristiana Palabra de Vida nos amamos. Pero note usted esto. Verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que os están por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Otra vez, el apóstol Pablo le dice, oigan, yo sé que ustedes se aman, pero abunden más en ese amor fraternal. Abunden más. No dejen que eso se diluya o se estanque. Cada día amémonos más y más. Iglesia Cristiana Palabra de Vida, hermanos que nos visitan, visitas que nos acompañan el día de hoy de otras iglesias. Busquemos como iglesia del Señor abundar en amor y fraternidad. Sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El pasaje nos está hablando de que debemos abundar más en amor, pero también en el testimonio. Tercer punto, creciendo en amor fraternal y testimonio diario. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña, nos exhorta, nos redarguye, nos instruye a que sigamos amándonos más y más y que cuidemos nuestra forma de actuar allá afuera también. Porque la gente de afuera va a conocer de Cristo cuando vea que nosotros nos amamos y reflejamos a Cristo con nuestra vida. Así lo dice el Señor Jesús. Juan capítulo 3, verso 35. Cuando ustedes se amen entre ustedes, los de allá van a saber que ustedes son mis discípulos, dice el Señor Jesús, cuando se amen unos a otros. Los tesalonicenses ya se amaban, pero el amor divino es un músculo que debe ejercitarse constantemente. Al parecer, algunos en Tesalónica, bajo la excusa pronta de la venida de Cristo, habían dejado de trabajar. Y el Señor, el apóstol Pablo en la segunda carta le dice, el que deje de trabajar, que no coma. ¿Sientes que ya cumpliste porque vas al culto los domingos? La orden bíblica es abundar más y más. Examina qué área de tu vida necesita un nuevo impulso de crecimiento el día de hoy. Vivimos en una sociedad saturada de contenido explícito, donde la pornografía y la hipersexualidad se han normalizado, igual que allá en Tesalónica. La voluntad para ti hoy no ha cambiado. Guarda tu mente, guarda tu mirada, guarda tu cuerpo. La santidad sexual es tu mayor testimonio de distinción frente al mundo. Tu ética laboral, tu puntualidad, tu honestidad y tu capacidad para no involucrarte en chismes o dramas de oficina son una predicación silenciosa pero poderosa. El trabajo digno y la vida ordenada honran a Dios y atraen a los no creyentes a Cristo. No te limites a amar a quienes te caen bien en la congregación. Busca de manera activa e intencional amar
aquel con quien tienes diferencias, no de manera hipócrita, sino como un ejercicio que el Señor nos manda. ¿Hay alguien con el quien no te estás relacionando bien porque hay X o cualquier razón? De manera intencional, acércate con ese hermano. No es hipocresía. Es un mandato del Señor. Acércate y dile, no necesariamente lo tienes que invitar a tomar un café. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Un abrazo. Me da gusto verte. Y empezar así esa práctica continua de amor fraternal. Busca de manera activa cómo servir y apoyar y edificar a otros en esa fe. Agrademos a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y si tú el día de hoy, querido amigo, estás el día de hoy sin Cristo, estas 3 cosas que acabamos de ver, no las vas a poder hacer. Porque solamente Cristo nos da esa fuerza para ese crecimiento continuo, para esa santificación y para ese amor fraternal en testimonio diario. Pero hay una buena noticia. Si tú el día de hoy estás sin Cristo, hoy has escuchado el Evangelio, que Cristo murió por tu pecado, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Y solo viniendo a Él en arrepentimiento y fe, tú puedes hoy entregar tu vida y decirle: Señor, heme aquí. Ya no quiero seguir con la vida inmoral que llevo. Mi matrimonio se está destruyendo. Tengo problemas mentales en mi corazón porque he dejado que la pornografía y la inmoralidad sexual avancen. Hoy yo quiero venir y decirte: Señor, entrego mi vida. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. 2 cosas: confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Inclina tu rostro, por favor. Yo quiero invitarte a que si esta tarde tú quieres decirle a Cristo: perdóname, yo te invito para que esta hermosa tarde tú puedas entregar tu vida a Cristo. Inclina tu rostro. Si tú quieres, puedes orar conmigo en estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón porque he llevado una vida desordenada delante de ti. Pero hoy, Señor, tú has hablado a mi vida y me has mostrado, Señor, de esa inmoralidad y ese alejamiento que yo tengo delante de ti. Pero hoy, Señor Jesús, quiero entregar mi vida. No solo quiero hacerlo de boca, quiero hacerlo con mi corazón. Y rogarte que tú transformes mi vida. Quiero dejar mis prácticas de pecado. Quiero caminar en santidad. Quiero caminar continuamente. Quiero dar testimonio de que tú has cambiado mi vida. Te ruego, Señor, que perdones mi pecado y me ayudes a confiar en ti en esta tarde. Sigue inclinando tu rostro. Yo quiero invitarte, si hay alguien que ha orado esto que yo he compartido, le voy a invitar a que levante su mano. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Yo quiero orar por usted. Recuerde que esto no es un asunto de levantar su mano, es un asunto de arrepentimiento y fe. ¿Alguien más? Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos a aquellas personas, Señor, que levantando su mano, Señor, han mostrado que desean que tú vengas, Señor, a su vida y transformes su corazón. Yo solo he visto su mano, Señor,
Te ruego, Señor, que tú veas su corazón. Y su corazón es sincero, Padre Santo. Gracias por esa alma que tú has rescatado el día de hoy. Dale la confianza de que solo en ti hay salvación. Que en ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres hay salvación más que en tu Hijo Jesucristo. Muéstrale, Señor, que la transformación que tú hagas en su vida es la única evidencia de que esa persona ha sido salva por tu nombre. Gracias, Padre Santo, por la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.